Creo que vamos a comenzar. Shalom y bienvenidos a todos ustedes al evento de En Memoria. Can the person who's sharing their screen stop the share? Si por favor la persona que está compartiendo la pantalla puede dejar de compartirla. Sorry, there we go. Okay, we're back. Volvimos. Bueno, para que los que todavía no me conocen, soy Teila Reuben y soy vicedirectora de el Masortí basado en Jerusalén, y Masortí Olamí tiene un gran honor en poder construir este Instituto Hammer con la familia Hammer. Personalmente nunca tuve la oportunidad de conocer al rabino Hammer, pero escuché de él y su trabajo increíble a lo largo de muchos años. En los últimos meses de trabajar estrechamente con los colegas y amigos y familia de Hammer, realmente me quedé sorprendida de saber qué persona tan querida fue. La respuesta y participación a este evento solo me da una leve idea de lo que me he perdido, y yo, junto con el rabino Mauricio Walter, director ejecutivo, y todo el equipo de Masortí Olamí, esperamos honrar su legado y su pasión por la nación judía a través de nuestro trabajo con el Instituto Hammer. Antes de continuar con el programa, quisiera hablar de dos cuestiones logísticas. Una, hay interpretación simultánea disponible en francés, hebreo y español, así que para acceder a esa traducción, en la parte inferior de la pantalla verán un icono que dice interpretación. Opriman ese y elijan el idioma que quieran, e incluso en inglés pueden elegir inglés por las dudas de que haya preguntas en otros idiomas. El evento durará entre 60 y 75 minutos y habrá tiempo al final para preguntas y respuestas. Por favor, si tienen preguntas, inclúyanlas en el chat. Y ahora tengo el honor de presentar a nuestro moderador de hoy, el doctor Rabino Chaim Wiener, que es el director de Av Beit Din de Masorti. He tenido el placer de trabajar con el Rabino Wiener por más de 10 años, y el trabajo que está haciendo en nuestras comunidades europeas de Masorti es sorprendente y merece felicitaciones, y seguramente será una gran parte del Instituto Hammer también. Por favor, Rabino Chaim, este escenario virtual es suyo. Muchísimas gracias, Teila, y gracias a todos los que han venido a participar con nosotros esta noche para honrar al Rabino Hammer. Es un gran honor estar aquí esta noche con ustedes. Mi conexión personal con el Rabino Hammer se retrocede a muchos años. Él hizo muchas cosas, vamos a escucharlo hacia esta noche, pero entre las que hizo fue uno de los fundadores del Instituto Schechter en Jerusalén, que en ese momento se conocía como Beit Midrash, y él me incorporó al programa, y supongo que es responsable por el hecho de que hoy sea rabino yo en el movimiento Masorti. Después de eso, en un momento ulterior de su carrera, estuvieron en la sinagoga de London con su esposa, donde también estuve como rabino durante un cierto periodo, y después él y Rachel viajaron conmigo a distintos lugares del mundo como parte de mis viajes judíos a Etiopía, a Marruecos y a muchísimos otros lugares, y recuerdo que a esos lugares viajamos juntos, así que es un gran honor para mí ser una de las personas que está aquí honrando al Rabino Hammer y ser parte del establecimiento del Instituto Hammer. Voy a darle ahora la palabra, y la primera parte de nuestro programa vamos a escuchar tributos al Rabino Hammer de la familia Hammer, y realmente doy la bienvenida a Rachel Hammer con mucho placer y honor, y a Elisa Hammer, una de las hijas, que serán nuestras primeras oradoras esta noche. Así que por favor, si quieren tomar la palabra. Quisiera darles a todos ustedes la bienvenida a este Instituto Hammer. Es maravilloso ver a tantos colegas, amigos y familiares de muchos continentes que están hoy aquí para honrar su memoria.
La cuestión de Gior fue algo que estaba muy cercano a su corazón. Trabajaba con personas que quería incorporarse a la comunidad judía y lo había querido hacer durante muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra y en el Masortía Beidín en Israel. Quiero agradecer a todas las personas de Masortía Olamín, especialmente al rabino Mauricio Walter, que tuvo esta visión e hizo que se materializara, y a Tehila Rubén, que trabajó estrechamente con nosotras y sin cansancio alguno para poder organizar este evento. Gracias al rabino Joel Myers por su inspiración, gracias a Joel Ross y Philip Shine por contribuir a este programa hoy, y al rabino Chaim Wiener por todo su trabajo actual y futuro con el Hammer Institute. Elisa, mi hija, representará a nuestra familia y continuará ahora con la presentación. Thank you, Ima. Muchas gracias, Ima. Como dijo mi madre, realmente estamos tan entusiasmados de estar aquí con tanta gente que está en línea en honor de mi padre. Mi padre fue un hombre que tenía distintas capas, era un hombre educado, un sabio, era un maestro, escritor, era un hombre que tenía interés en lo que ocurría en el mundo y hablaba sobre estas cosas y actuaba en aquellos casos que consideraba que estaba mal. De hecho, a los 7 años de edad le escribió la primera carta al presidente de los Estados Unidos. Le gustaba la música, el arte, el teatro, y como su familia, nosotros lo que sentíamos más que nada de él era su amor. Él era hijo único y sabía de entrada que quería tener muchos hijos y quería tener tantos hijos y tantos nietos que para el ceder de Pesach tendría que alquilar el salón del Hotel Rey David. Y somos 5 hijos, 16 nietos. Les gustaban los bebés muchísimo y los tenía en brazos y se ponían debajo de su barba, y cuando estaba con nosotros se le iluminaba la cara, también con sus nietos, con sus bisnietos, sentados en una sala con ellos o participando en algún bar o bat mitzvah o en alguna boda. Nada era más importante para él que la familia y tradición, y todos crecimos sabiendo que nos amaba. Pero este amor no era solo para la familia. Mi familia en su vida actuó por convicción, pero también y principalmente por amor. El amor por la comunidad, el amor por el pueblo judío, el amor por Jerusalén y por Eretz Israel, y amor por toda la gente. Este amor implicaba tolerancia para todos y era su principio guía como rabino. ¿Es alguna sorpresa que Akiva fuera uno de sus últimos libros, que era su héroe principal, y que el principio principal de la Torá era ama a tu prójimo como a ti mismo? Y y su esposa es Rachel. Al igual que Akiva, mi padre amaba a la gente y al estudio y también la enseñanza de la herencia judía. Él era un profesor amado por sus alumnos. Para mi padre, trabajar con la conversión era una manera de ayudar a conectar a la gente con la comunidad judía y también reunir a las familias. Esto era importante para él. Uno de los momentos más emocionantes para él como rabino fue una ceremonia de conversión en Hanatón para chicos que habían sido adoptados, y ahora vamos a escuchar cuando se diga en inglés y en ese momento se hará la traducción. בזה אנו ממשיכים את עבודתם הקדושה של אברהם אבינו ושרה אימנו, שלפי המדרש הביאו אנשים רבים לאמונה והכרה בקדוש ברוך הוא, ואת הקו של הלל הזקן, שלפי סיפורים רבים קיבל גרים אפילו בתנאים קשים, בנחת ובנועם. And in English, in my life as a rabbi, En mi vida como rabino he tenido muchos momentos emotivos, pero este día es el más emotivo de todos porque estamos realizando una gran mitzvah y llevando a estos niños y niñas a la nación judía y ante las salas de la presencia divina. Continuamos el trabajo sagrado de Abraham y Sará, que de acuerdo con el Midrash traían mucha gente a la fe y al reconocimiento de Dios
y se aceptaba a los conversos con amor y tolerancia, incluso bajo situaciones difíciles. Sentimos que este instituto Reuben Hammer va a continuar con este legado y el amor y se hará con amor y tolerancia, tal cual lo hacía mi padre. Cuando mi padre estuvo muy enfermo, una de las últimas conversaciones eran cómo sentía que no había hecho lo suficiente. Esta es nuestra manera de continuar su trabajo. Queremos agradecer a todos ustedes por estar acá y a todos los que están donando a esta empresa en su memoria. Sus aportes van a continuar su trabajo en una manera en la que él estaría muy orgulloso de que se haga. Gracias. Muchas gracias, Alisa y Rachel. Y un excelente tributo a tu padre, a tu esposo, y entre todas las cosas maravillosas que se han dicho, quiero agregar que entre todas las otras cosas era simplemente un mensch. Y yo discutí con él muchas veces temas alágicos y el tema de la conversión, y él siempre fue una persona decente en todo su trato con las personas, y eso es algo que creo que impresionó a todos los que trabajaban con él y algo que deberíamos recordar. El Rabbi Mauricio Walter es el próximo orador, es el director ejecutivo de Masortí Olamí, la organización que conecta a todas nuestras comunidades Masortí de todo el mundo, y Mauricio tiene una visión excelente para el movimiento y es responsable por muchas de las cosas que hacemos, y fue su idea y también sus esfuerzos los que contribuyeron a que se pudiera crear este Instituto Hammer. Así que por favor, Rabino Mauricio, quisiéramos escuchar su presentación. Mauricio, just unmute yourself. Thank you, Teila. Gracias, Teila. Gracias, Jaime. Y gracias, Rachel y Elisa. Es un honor para mí hablar en memoria de mi maestro, el rabino Reuben Hammer, y voy a hablar sobre dos temas, uno muy corto, uno es sobre Masortí Olamí y darles la oportunidad de comprender qué estamos haciendo, y espero que esto lleve aproximadamente un minuto. Y después, bueno, Masortí Olamí es la organización que está a cargo de todas las comunidades de todo el mundo, fuera de Norteamérica e Israel, y estamos trabajando, o sea, nuestra oficina está en Jerusalén, pero nosotros trabajamos en AMLAT, o sea, América Latina, con las comunidades de cada uno de los países de América Latina, también en Europa. Pueden ver acá en el mapa, NOAM es nuestro movimiento juvenil y Marom es para adultos jóvenes y actividades para ellos. También en AMBLA tenemos una institución rabínica donde Reuben fue mi profesor, y acá en Berlín tenemos otra escuela rabínica. También tenemos comunidades hoy, especialmente en Ucrania, nuevas comunidades. También en África tenemos comunidades, en Uganda y Kenia y Sudáfrica. Y en Australasia tenemos comunidades en Tokio, en India y en Australia, en Sydney y Melbourne. Este es el mapa de nuestras comunidades en todo el mundo, y es importante que ustedes sepan que cuando hablamos del Instituto Reuben Hammer, estamos hablando de trabajo a realizarse en todo el mundo. Vamos a comenzar en Europa, especialmente con los temas relacionados con conversión, y vamos a escuchar hablar al rabino Chaim Wiener al respecto. Y yo voy a hablar de 3 casos especiales de conversiones en el resto del mundo, 3 casos diferentes, y espero poder hacerlo en 2 minutos. El primero es en Argentina. Ustedes saben que el movimiento Masortí es la primera organización que se convirtió y comenzó con las conversiones después de 1927, que
había un rabino en Buenos Aires que prohibió todas las conversiones en Argentina y solo cuando el rabino Marshall Mayer de Mazortí llegó a Argentina, empezamos con las conversiones en América Latina y hoy el seminario rabínico y la asamblea rabínica de esta zona son los que están a cargo de las conversiones. Es muy diferente en el resto del mundo porque los ortodoxos no aceptan las conversiones ortodoxas, ni siquiera las conversiones ortodoxas en Argentina hoy día. Y el segundo caso que quiero comentar es un caso diferente. En Argentina tenemos las conversiones prohibidas, pero tenemos otro caso especial que es Abayudaya en Uganda. Este es el caso de un caso, hace 103 años decidieron ser parte del judaísmo, una tribu que lo decidió, y en ese momento unos rabinos realizaron las conversiones, creo que fue en 1996, y es un caso muy interesante porque hasta hoy la agencia judía reconoce a la comunidad desde 2016, pero el gobierno de Israel hemos tenido una gran batalla con ellos para que reconozcan las conversiones de Abayudaya, porque son muchas comunidades y son 2000 judíos y no las reconocen porque dicen que está prohibido, que habrá una nueva comunidad judía en un lugar donde no ha habido una vieja comunidad judía. Y en el caso de Uganda, de Abayudaya, ellos se convirtieron y comenzaron el judaísmo porque recibieron a esta conversión a nuestra fe. Y el último caso es en Perú, es la comunidad de Quito. Como pueden ver acá, de Iquito, perdón, no voy a explicar todo, pero a mediados o fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, había un grupo de personas de Marruecos, judíos de Marruecos, que llegaron a la jungla, realmente la jungla, la selva. Iquitos es el nombre por el boom de producción industrial y parte de ellos se quedaron en ese lugar y con el tiempo se alejaron del judaísmo, pero a final de los 20, perdón, del siglo XX, regresaron y tuvieron más curiosidad sobre sus raíces y se conectaron con el rabino Bronstein en Lima y comenzaron a convertir a sus hijos al judaísmo. O sea, estos tres casos diferentes nos permiten comprender que cuando hablamos de conversiones hoy, tenemos distintos escenarios y la idea del Instituto Reuben Hammer para aprender el judaísmo mazortí es para apoyar todas nuestras actividades en el mundo. Vamos a empezar por Europa, pero la idea es apoyar a la gente de todo el mundo que quiere ser judía. Y muchísimas gracias a todos ustedes y a la familia Hammer por esta asociación y espero que todos ustedes sean quienes beneficien a nuestra institución. Muchas gracias, Rabino Mauricio. Muchas historias interesantes de todo el mundo que muestra la importancia del trabajo que estamos realizando. Antes de presentar al Rabino Roth, me gustaría decir algunas palabras sobre el trabajo de conversión que se está haciendo a través de Mazortí en Europa. Tuve el honor de estar muy involucrado en el trabajo de conversión en Europa durante más de 30 años
y el Masorti Bay Team de Europa se estableció en aproximadamente 2005. Trabajamos en todos los países europeos y a lo largo de los años hemos visto cientos de personas en todos los países europeos que se han convertido a través de nosotros. Creo que el trabajo es único. Si van a cualquier Bay Team del mundo, la mayoría de la gente que se convierte, la razón que dan es que tienen parejas judías, que es una muy buena razón para convertirse, pero en Europa la mayoría de los conversos se deben a su propia historia judía, ya sea en España y Portugal, gentes que tienen antepasados conversos y que quieren volver a su herencia judía, o gente que está conectada a través del holocausto que quiere volver a su herencia judía. Me gustaría compartir una historia de hace algunos años. Estaba en el Beitín y entrevistando a una joven de Polonia y le pregunté cuándo empezó a interesarse en el judaísmo y me dijo que un día se estaba sentada en un café en Varsovia con sus amigas, estaban tomando café y charlando y escucho a alguien en la mesa contigua hablando en un idioma que no podía identificar. Nunca había escuchado ese idioma, pero por alguna razón extraña entendió todo lo que decían y le pareció muy raro. Así que les preguntó qué idioma están hablando y ellos le dijeron Yiddish. Así que ella fue a su casa y le preguntó a la madre por qué entiendo Yiddish. Y la madre le dijo, debe haber sido tu abuela. Durante los primeros 3 años de su vida, los padres iban a trabajar, la chica se quedaba con su abuela, que era una sobreviviente del holocausto. La abuela fallece en algún momento, nunca había vivido abiertamente como judía después del holocausto, pero había plantado esta semilla en su nieta de su futura identidad judía y esta chica decidió actuar, lo cual la trajo de vuelta al pueblo judío. La abuela creía que habría alguien en el futuro que pudiese regar esa semilla y de aflorecer esta planta. Y el trabajo de conversión que hacemos en el movimiento y en general en el pueblo judío es regar estas semillas de identidad judía que existen en todo el mundo. Y esa es una tarea divina que estamos obligados a realizar. La historia nos ha dejado la responsabilidad de ser un faro para la gente que quiere volver al pueblo judío. En el Beitín estamos en las primeras líneas de ese trabajo, pero nos respalda todo el movimiento a través de la gente que quiere financiar actividades quizás, pero también ese esfuerzo es intelectual, académico y el marco alágico en el cual trabajamos. Habiendo dicho esto, presento a alguien que no necesita presentación, el rabino Roth, una figura de la ley alágica, trabajó en el seminario judío y en muchas otras instituciones y ha actualizado muchas de las decisiones y ha escrito extensivamente en muchas de las cosas que sustentan nuestro trabajo en el Beitín y en el trabajo alágico. Así que, Rabino Roth, le damos la palabra ahora mismo. Muchas gracias, Jaime. Es un placer y un honor haber sido invitado para este lanzamiento del Instituto Hammer para el aprendizaje del judaísmo masortí. Le agradezco en primer lugar a la familia Hammer desde el fondo de mi corazón por este gran honor. Por favor, me gustaría que todos entiendan que no les hablo hoy como alguien que decide cuestiones de ley alágica. Hoy no quiero hablar de ninguno de los temas legales, de cualquier tema del que hable. También estoy decidido a mantenerme dentro del tiempo que se me han otorgado, aunque sospecho que podría hablar de este tema
por no menos de 3 horas, pero no es el tiempo que me han asignado. Así que voy a intentar ceñirme a la agenda. Eso lo que quiere decir, por supuesto, es que no puedo necesariamente hablar de todos los temas que voy a tocar en el detalle que sería importante describirlos, pero lo que sí voy a hacer es presentar a las fuentes principales. Para mí son los temas de conversión en el pasado, presente y futuro. Así que lo que me gustaría hacer es presentar las diferentes visiones que tienen las principales fuentes sobre la conversión, que reflejen el pasado, el presente y, por último, me gustaría compartir con ustedes aquellas cosas que creo que van a afectar la conversión en el futuro, no en un futuro muy distante, debo agregar, y por ende voy a comenzar. Me voy a referir a las fuentes a través de los números. Sé que no tienen el libro de fuentes que compuse, así que cuando mencione este nombre, Teila va a poner la fuente en pantalla para que tengan las fuentes en pantalla. Algunas de ellas tomé las traducciones al inglés de internet, así que por favor no me culpen ni me halaguen a mí por la traducción. Y aquellas para las que no encontré la traducción en inglés las traduciré yo mismo. Así que voy a decir todo lo que tenga para decir en inglés. Así que voy a empezar con la fuente número 1, que es del Talmud de Babilonia. No hay ningún libro más importante para la ley judía que este Talmud, que en ciertos sentidos es más importante que la Torá. Pero en cualquier caso, por favor, sepan que no hay declaraciones específicas sobre la conversión en la Torá. No tengo el tiempo para entrar en este tema en detalle, así que empezamos con esta fuente. Tenemos la traducción al inglés, no la voy a leer en su totalidad. El hombre que se convirtió por una mujer y la mujer que se convirtió por un hombre, y o un hombre o una mujer que se convirtieron para casarse con un judío, ya sea un hombre que se convirtió para casarse con una mujer judía o una mujer que se convirtió para casarse con un hombre judío. Y después el Talmud da otras razones egoístas por las que una persona podría querer convertirse. Vayan a la línea que dice estos casos, these cases, ahora la voy a leer. Ya sea el hombre que se convierte por una mujer o una mujer que se convierte por un hombre, ellos no son conversos. Esa es una declaración muy clara. Si uno se convierte para casarse, la conversión no es aceptable. Esto lo dijo el Rabbi Jade, según el Talmud. El Rabbi Yeshmuel Mahuarta dice que la ley de la halajá es que, de acuerdo a la declaración que dice que son todos conversos, entonces tenemos aquí un desacuerdo en el mismo Talmud sobre si la conversión por un casamiento es válido o inválida. Antes de llegar a otras fuentes que nos dicen cuál deberíamos aceptar como ley, es importante que leamos el párrafo final de la fuente número 1 que tienen en pantalla. El Talmud se pregunta si, de acuerdo a la última visión que acabamos de leer, que la ley es que los que se convierten para casarse son conversos efectivamente. La Cámara agrega, entonces, ¿por qué no permitirlo desde el comienzo? ¿Por qué deberíamos decir que la conversión para casamiento no es aceptable? Por favor, tengan en cuenta que la implicación clara de la misma pregunta que se hace el Talmud es que es tácitamente que después del hecho, la conversión para casarse es
una razón inaceptable para dicha conversión. Así que el Talmud lo dice que de acuerdo a la visión del Rab, que la ley dice efectivamente que aquellas personas que se convierten por estas razones egoístas son todos conversos. ¿Por qué no permitir que todas esas razones sean válidas desde el comienzo? A lo que la Cámara responde, la razón de la prohibición es debido a la declaración del Rabasi, que dijo en estos casos, y aquí citamos de los proverbios: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Así que les voy a explicar lo que quiere decir eso. ¿Qué quiere decir la perversidad de la boca y la iniquidad de los labios? Quiere decir que la gente dice: sí, me convierto porque quiero ser judío. Eso en realidad quiere decir: estoy enamorado del judaísmo, que me estoy convirtiendo. Esa es la razón que dan, pero no es cierto. Lo que están diciendo en realidad es que estoy enamorado de esta mujer, o que esta mujer está enamorada de este hombre y por ende se tienen que convertir. No es por un amor auténtico al judaísmo. Esa no es la razón por la cual se están convirtiendo. Así que por favor entiendan que la implicación de ese proverbio del Talmud es que hay una disputa sobre si la conversión para casarse es válida o no. Y queda claro, de acuerdo aún a la visión que dice que son válidas, que antes del hecho de hacer una conversión para el propósito explícito de casarse con un no judío, no está permitido post factum. Y ahora pasamos a la fuente número 2, que está tomada del trabajo de Maimónides, que dice: estuvo en Córdoba y después en Fez, pero principalmente en Egipto, en el siglo XIII. Y esto que les voy a leer ahora es del Código Judío de la Ley de Maimónides. Y ahora les voy a decir lo que Maimónides declara, porque partimos de una disputa en el Talmud. Así que pueden leer la declaración en inglés. Cuando no se verifica el pasado de un potencial converso, es decir, investigar cuál es la motivación que esa persona tiene para convertirse. Cuando el juzgado no verifica, no les puede informar los mandamientos y cuáles son los castigos de no observar dichos mandamientos. Y vamos a hablar de una fuente que dice que eso es lo que tiene que hacer un juzgado: informarle sobre las mitzvot y cuán importante es su observación y cuáles son las consecuencias en este mundo o en el que viene si no se observan esos mitzvot. Y si un juzgado no le informa a una persona cuáles son los mandamientos y cuáles son los castigos por no observarlos, si una persona se circuncisa a sí mismo y después se sumerge en una mikvah en la presencia de tres personas ordinarias, no se supone que sean tres personas ordinarias, deberían ser académicos, que son los Beitim, que son el juzgado, que deberían ser los testigos de la inmersión. Esa persona es un converso. Entonces Maimónides dice que la ley sigue esta última visión del Talmud, que toda esa gente que se convirtió aún por razones, entre comillas, egoístas, son considerados conversos. Y veamos lo que dice al final. Aún si se descubre que se convirtieron por un motivo ulterior, si se circuncidaron y se convirtieron, ya no están en la categoría de gentiles, es decir, seguimos esperando a que esa persona se convierta en un judío observante, aun si después honra a deidades falsas, es un judío. Una vez que una persona se convierte, es judío. Y aún si uno se convierte del cristianismo y después uno revierte al cristianismo, uno es un judío pecador porque anteriormente te has convertido y eso no se puede deshacer.
taken place. una vez que se ha Now, realizado. I would like to go to source Y number ahora pasaremos a la Source number fuente 3 número is taken from the 3, Code of Jewish Law that you que all viene del recognize Código as de Ley the primary Judía, source of que es Jewish law, principalmente and that la is the principal Shulchan Aruch, fuente written de la by ley Joseph judía, que es el Caro, Shulchan Aruch, dates 1488 to que es de 1575, 1488 a in Spain, in Sfat, 1555 en España y here in Israel. en Sfat, And- cerca de Israel. I want to read certainly the first part of this Y to quiero you, leer la primera because parte, what he does in the first part porque of lo this que dice that en was la not in the primera law parte, que that no I read estaba to you from Maimonides a couple codificado of minutes, en la ley que les in leí de source number 2, Maimónides, en la but- fuente número 2, but it is not that Maimonides would disagree. pero He no es just que had them in Maimónides different estaba en place. desacuerdo, I simplemente read lo it to you puso en from un the lugar Shulchan diferente, Aruch, así que le voy a and leer I del also Shulchan want to Aruch. see, does the Shulchan Aruch Y agree también with vamos a concluir Maimonides si el Shulchan as Aruch está de to acuerdo con which view is the Maimónides law? sobre cuál es la You visión que convert for the debería ser sake tomada of como ley. marriage. Si una persona se convierte Is para that casarse, conversion valid, la or pregunta is it es si not esa or is it conversión es not valid? válida o Now no. listen, look at Maimonides and look at the Shulchan Aruch. Entonces veamos qué dice When a el Shulchan Aruch. potential convert Cuando comes un to convert, potencial converso check viene a after him. convertirse, hay que That is to verificar say, su pasado. try to find out Tratemos what de is averiguar cuál es su There's a bunch of motivación y da una serie de perhaps it is because of razones. money he took. Que va- That the potential convert is entering the religion. Es a través de la razón por la Those cual three, está I entrando la religión. No me voy a centrar en esos tres, sino en el que sigue. Si mujer no se encuentra que esta es la causa, es decir, el juzgado debe verificar cuál es la razón, cuál es la motivación que tienen esas personas para convertirse, infórmenle cuál es la manera de observar la Torá. Pasamos a al siguiente párrafo. Si aceptan, entonces aceptémoslos a ellos. Así que hay que entender que esto quiere decir que este es el proceso que se debería seguir para una conversión. Es decir, el juzgado tiene que verificar que la motivación subyacente para convertirse esté basada en el amor al judaísmo, no una motivación externa que lleve a estas personas a desear convertirse al judaísmo. Y si el juzgado verifica esas razones y se halla que la persona desea legítimamente convertirse, hay que asegurarse que entiendan que cuando se conviertan, qué es lo que implica seguir los mandamientos del judaísmo. El Shulchan Aruch en ese caso dice que si esas personas aceptan lo que el juzgado les dice, entonces el pueblo judío debería aceptarlos. Cuando lleguemos a otra fuente vamos a hablar más sobre la aceptación, porque es la causa principal de los desacuerdos. Y al final de la cita del Shulchan Aruch está de acuerdo con Maimónides en que aun si el juzgado no verificó todas estas cosas y no se le informó sobre las recompensas y castigos de los mandamientos del judaísmo, esa persona se puede circuncidar y sumergirse en una mikvah. Esa persona está convertida, es una persona conversa. Eso quiere decir, por ende, que el Shulchan Aruch está de acuerdo con el postulado de Maimónides. Antes del hecho, la conversación no debería darse nunca por una motivación egoísta, pero después del hecho de la conversión, aun si la motivación fue por una razón egoísta, la conversión es válida. Ahora me gustaría pasar a la fuente número 4. Como ven, está enteramente en hebreo, es de Beit Yosef, es Joseph Caro, y hay un comentario que él escribió en un código anterior que se llamaba The Tour, pero no pensemos en eso ahora. Todos estos comentadores medievales
una de las cosas que encuentran excepcionalmente importante es analizar todas las fuentes del Talmud y decir cómo puedo hacer que todo esto se conviertan en una comprensión coherente de la ley. Entonces, Beit Yosef cita dos pasajes, uno del volumen de Talmud que se llama Shabbat y otro del que se llama Menajot. En el primero, una persona llega a Hillel y dice, conviérteme para que yo pueda convertirme en el gran sacerdote. Y uno dice, bueno, esto es absurdo, el sacerdote no puede ser un converso, o sea, Jewish and is a Kohen, is a priest. Okay. And the second case is someone who came to Rabbi, that is to say, Rabbi Judah the prince, and she said, convert me because I want to marry this Jewish scholar. About these two cases, the Talmud in those two places says that Hillel and Judah the prince converted these people. How could that? ¿Cómo puede ser esto? En las palabras de Joseph Caruth, lo que quiere saber en el Beit Yosef, ¿cómo puede ser esto así? Analizar las motivaciones de las personas es terrible, aún imposible. Entonces, a lo que el Beit Yosef da la siguiente respuesta. En la última línea de estos dos casos, uno puede deducir, lo voy a leer primero en hebreo y después lo vamos a traducir. Haciendo un análisis final, depende del juzgado que está determinando si convertir o no a esta persona, decidir si esa persona es un converso aceptable. Así que entiendan, por favor, que aquí no se está diciendo que deberíamos permitir las conversiones por matrimonio o cualquier otra motivación egoísta, pero si para el juzgado queda claro que el resultado final va a ser positivo, el juzgado tiene el derecho a validarlo. Esto es lo que nos dice la fuente número 4. Así que ahora pasemos a la fuente número 5. Esto proviene nuevamente del Talmud. Los sabios pensaban que cuando un potencial converso viene al juzgado, los jueces del juzgado le informan algunas de las mitzvot más leves y algunos de los mitzvot más estrictos. Y les dicen cuáles son las cosas fáciles de seguir. Por ejemplo, Sukkot o algunas de las otras festividades y algunas de las otras mitzvot más difíciles, como por ejemplo nunca van a poder comer una hamburguesa con queso porque no se puede mezclar carne con queso, o cosas por el estilo, pero no lo inundan con amenazas, le dicen, no le dicen esto es imposible, no lo hagas. Y tampoco le van a dar los detalles de la mitzvot. No les dan una clase de si por algún accidente mezclo leche y carne, si la carne sigue siendo comestible, qué pasa con la olla que utilicé o la cuchara que utilizamos, si se puede seguir utilizando para una o por otra. No le vamos a dar un curso de 1 año sobre ley judía. Si esa persona de todas maneras acepta, si la persona, el potencial candidato dice, acepto, lo circuncidan inmediatamente. Dan estos ejemplos de hombres, pero son igualmente aplicables para mujeres, por supuesto, sin la circuncisión, pero la mujer también tendría que sumergerse en la mikvah. Pero tenemos que entender que la cita que tenemos en la fuente número 3 del Shulchan Aruch y la que tenemos en la número 5 del Talmud hablan de aceptar o no al potencial converso. Pero después la pregunta se convierte en
y vamos a hablar de ella en un par de minutos, es qué hacemos, qué quiere decir esa aceptación. Ahora pasemos por un segundo a la fuente número 6. Y esto es de una respuesta que dio Maimónides a una pregunta que le enviaron. Así que empecemos por la pregunta. No voy a usar el mismo ejemplo que él utilizó. Él está en el siglo XIII. Y así que voy a dar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, bueno, en ese momento tiene una esclava no judía y estamos enamorados o estamos teniendo relaciones. Entonces, ¿qué hacemos? La liberamos como esclavo y después de la esclavitud y después nos casamos. Pero sería igualmente cierto si no fuera una esclava y fuese una pareja no judía con la cual nos estábamos viendo y ahora me quiero casar con ella. Así que escuchemos lo que dice Maimónides al respecto. Alguien que tiene una pareja no judía con la que quiere casarse, está prohibido casarse con esa pareja antes del hecho. Entonces, el fallo inicial es no se puede convertir a una persona solamente porque se quiere casar con una persona judía. Pero ya hemos decidido una y otra vez que en este tipo de casos está permitido casarse con esa persona. Se puede casar con la esclava liberada. La persona no judía puede convertirse y casarse con un judío. Pero inicialmente la respuesta es que eso no son razones aceptables para convertirse. Entonces ahora Maimónides dice, e hicimos esto como un tacaná para el arrepentimiento, para el castigo, perdón. Es decir, lo hicimos como una acción para beneficiar a gente que se arrepiente. Sin traducir la siguiente fuente, les digo lo que quiere decir. Quiere decir, yo sabía como hombre judío que no se me permite casarme con una mujer no judía. Y si no se me permite casarme con esa mujer, porque debería estar saliendo, porque debería estar viéndome con una mujer no judía. Así que al final decidí que tengo que enmendar esa situación, tengo que arrepentirme de esa situación. Entonces, a modo de arrepentimiento, quiero que esa mujer se convierta. Por lo que Maimónides dice, lo permitimos antes del hecho, lo que quiere decir, no tratemos de prohibir esto. Si alguien dice, me quiero convertir para casarme, deberíamos decir, ok, porque los está persuadiendo el judío con el que quieren casarse para que se conviertan al judaísmo, para que ese casamiento sea permitible. Y lo que dice Maimónides en la tercera oración es que nos basamos en las palabras de los sabios, basados en los versos 1.26, 1.27. A veces la manera de actuar en nombre de Dios es violar la Torah. Lo que quiere decir que sí, originalmente no queremos que la gente se convierta para casarse, pero cuando ocurre y la persona se arrepiente de haber estado con una persona no judía y quiere que esa persona se convierta, podemos quebrar lo que era la ley originalmente y seguir adelante. Es más, hasta los podemos ayudar a planificar y a seguir adelante con ese matrimonio. Así que ahora pasemos a la fuente número 7. Es una
La respuesta de Maimónides en la fuente número 6 permite la conversión antes del hecho. Aun si sabemos que esa motivación es egoísta, de todas maneras lo permitíamos, que hasta ese momento les diría que las fuentes sentenciaban claramente que eso no se permitía, y me quedan solamente 5 minutos, así que voy a cerrar con algunos comentarios y voy a saltear directamente todo lo demás hasta la fuente número 12, porque estos son los problemas que veo para el futuro. Así que por favor tengan en cuenta que Maimónides y Joseph Carroll son Sfaradim. La fuente número 7 es una respuesta de Ben Zion Ziel de 1580 a 1690 y pico. Perdón, de 1939, y esta es una respuesta, ni siquiera la voy a traducir ahora. Él también permite las conversiones para casarse, convertir a alguien aún sabiendo que no van a cumplir con los mitzvot. Y la fuente número 8 es otra respuesta de él que dice básicamente lo mismo, que no se puede estipular que se deben seguir las mitzvot o de lo contrario no te puedes convertir. No existe tal estipulación, dice Ben Zion Uziel. Así que todas estas fuentes, desde el medioevo hasta el siglo XX, eran sfaradim que permitían conversiones para casarse, diciendo que no hay una estipulación que diga que tienen que observar las mitzvot para ser judíos, para convertirse al judaísmo. Pero recuerden que en una fuente leímos que el juzgado les tiene que advertir al potencial converso sobre las mitzvot. Y si las aceptan, entonces se pueden convertir. Entonces, ¿qué constituye aceptación en ese caso? Así que tenemos que decir, de acuerdo a las visiones que les leí hasta ahora, que la aceptación quiere decir que las mitzvot son vinculantes, pero que el potencial converso dice que no necesariamente las voy a seguir. Reconozco que son las leyes, pero no necesariamente las voy a obedecer. Y ese es el marco en el que tenemos que entender que ese es el requerimiento de aceptación hasta ahora. Y pasemos a la fuente número 9 por un segundo. Es otra cita del Talmud que dice que si un gentil viene a convertirse y acepta la palabra de la Torá, excepto por una cuestión, la persona dice, voy a hacer absolutamente todo lo que diga la Torá, pero no voy a, por ejemplo, a comer kosher. No se lo debería aceptar. Y la visión del rabino Yosei es que aun si la persona se opone, aunque sea a un detalle de la ley rabínica, la persona no debería ser aceptada. Me voy a pasar del tiempo, así que me disculpo, pero no les voy a leer las fuentes 10 y 11, pero les quiero decir que son fuentes de Yeshua Melkus de Galicia 1827 a 1905 y de Moshe Feinstein, nacido en Rusia en 1895, vino a los Estados Unidos en 1937 y fue uno de los poskim más influyentes para la ley judía en los Estados Unidos. Moshe Feinstein y Ishmael Kuz reflejan la misma visión que se convirtió en la visión prevalente en el judaísmo ashkenazí
courts que es la visión de los juzgados, approved by the rabbinate. aprobado por el in Israel. rabinato en Israel. I just say it to you briefly. Y se las They comentó claim rápidamente. that Ellos when the dicen Gemara, que when the Talmud said cuando el that Talmud that dice the converts que keep los lulav, conversos they accepted them. aceptan It means la ley they judía, agreed esto quiere that decir they que would obey those laws. aceptan que van a cumplir con And esas therefore, leyes. Y por Shmuel ende, Smeltz and Moshe Feinstein Schmelkos y said Moshe that Feinstein dicen que if they said that, and then they si didn't obey that, prometen obedecer las reglas del judaísmo y después no lo hacen, entonces la conversión not queda only can you invalidada. accept them before the fact, if you know they're not going to obey, No solo no but se los if they puede say aceptar antes they del hecho will obey, sabiendo que no and van a we see that they obedecer, don't pero obey, si dicen que no their van a conversion obedecer, is claimed to be non-valid. la Look for 1 conversión minute, no source es number 12. válida. Y Look ahora for 1 un minute, source number minuto 12. les pido que And dediquen this a la is from ley, Ovadia a la Yosef. fuente Ovadia Yosef was a número Sephardi. 12de Obadiah Yosef, He was the que era chief rabbi Sfaradí, of, era first he was a Sephardic chief rabbi, and he was then fue chief rabbi of Israel. I only el read to you the first line. rabino principal de If it Israel. is clear Y les leo that solamente la a convert primera never oración. intended Si to queda claro que el actually observe the converso mitzvot, nunca tuvo la intención de observar las then mitzvot, even after the fact, aún one can después say del that hecho they uno are puede not valid decir converts. que la conversión I no am es válida. saying this to you Y les only estoy to show you comentando esto that para even mostrarles Ovadia que Yosef, who is a aún Sephardi, Obadiah Yosef, que era Sfaradí, says that if it was always clear that they would never obey these dice que si the siempre commandments, había maybe quedado it's claro not que la valid. persona In the end conversa of this, he says, nunca but if we're iba not a absolutely cumplir con certain, las then mitzvot, even if they don't obey entonces them, it is valid. no All right? es válida But la that is conversión. sort of a modification of the lenient position Pero esa es that una we modificación quoted de la from posición Maimonides and the Shulchan leve Aruch, and especially que from the citamos de Maimónides responses y del of Shulchan Aruch Maimonides. y principalmente de la Now, respuesta de I want you to look Maimónides. at source number 13 for 1 minute, Y ahora le and vamos I a want to dedicar just un say minuto one a thing la about fuente it. número 13 y después voy a comentar algo al This respecto. is a standard of rabbinic practice Esta es la adopted by the práctica conservative rabínica movement estándar in adoptada por el 1985. movimiento conservador en And I'm only going to say 2 1985 words about y voy what's a in decir this, solamente dos what's in this. palabras al In this standard of respecto. rabbinic practice, by the way, La práctica a standard estándar, of rabbinic practice, el a estándar standard de of la rabbinic práctica practice rabínica is obligatory on all es conservative rabbis. obligatoria para todos los No rabinos conservative rabbi conservadores. can violate Ningún a rabino standard of conservador puede rabbinic practice, violar and if los a estándares de conservative la rabbi práctica does, rabínica y si lo hace, excuse me, he or she esa persona is eligible to be expelled from the puede rabbinical ser assembly. expulsada de la asamblea rabínica. This standard of rabbinic practice has Las two prácticas elements. rabínicas Number tienen dos one, elementos. number En one, primer lugar, that you cannot be called a native born no Jew puede llamarse a una except persona if your nacida mother judía is Jewish. a menos que la madre sea judía. That's number one. Number two, En segundo you lugar, cannot be a male convert una persona no puede ser if un you do hombre not get converso circumcised a menos que and go to se the mikvah. circuncide y vaya a la And mikvah. you A la cannot be mikvah. a female convert Y una mujer if no you do puede not go ser to the conversa mikvah. si no pasa por la You mikvah, cannot be si a no se female sumerge en la convert mikvah. if you don't go to the mikvah. Now I want to say to you Y that- ahora les quiero decir that I want to say two things dos cosas. about both of which I hope I'm wrong. Y espero estar But equivocado I en do not ambas believe cosas, that I will be wrong. pero no creo estar equivocado. In a significant segment of the world, I En cannot una speak parte authoritatively importante del about mundo, Europe or South no America. puedo hablar con autoridad sobre Europa o In a Latinoamérica, significant pero segment of the world, en una parte importante there del are mundo now Jewish movements hay movimientos judíos that en la actualidad as Jewish, que aceptan natively Jewish, como judíos someone whose nativos father is Jewish, a una persona even cuyo though his padre mother is not. es judío aunque su madre no lo sea. For a generation or two,
Durante can una trace generación this. o We dos can podemos see rastrear. if such a person comes to me to perform a Si marriage. esa persona I viene can check and y find me out, pide que lo case, is this puedo person matrilineally verificar Jewish si esta or is this persona es person judía patrilineally a Jewish? través de la línea materna o I don't have time paterna. to discuss those two things at great length. Y no But the podemos Jewish discutir estos dos law is conceptos en absolutely profundidad, pero la clear ley that if judía only es absolutamente matrilineally that you are clara Jewish. sobre el hecho de que el And there's judaísmo se never been a pasa a law that través de says la línea either or. materna. Y no hay ninguna ley It's que either patrilineal diga or matrilineal. Either a way, través you're de la Jewish. línea materna o There's paterna, never la been such persona a es view in judía de Judaism. todas maneras. No hay una visión que I diga want to esto share en with you a ninguna parte theory del that judaísmo. Y I quiero cannot compartir prove, una but I think I'm teoría right. que no puedo probar, pero creo que en la que estoy Jews separated en lo from correcto. Christians Los judíos se not separaron de los because Christians cristianos, believed Jesus no was the porque los Messiah. cristianos creían que They Jesús sea el separated from Mesías, Christians sino que se bifurcaron, se when separaron Saint del Paul cristianismo went out cuando to San the people of the Pablo world le and said, dijo you a can la become a gente del Christian mundo que se podían without convertir en becoming Jewish. cristianos sin ser judíos. Until Paul did that, Hasta que Pablo hizo if eso, you wanted to believe that Jesus was the Messiah si uno quería creer que and be Jesús era el Christian, you had Mesías to convert y to ser Judaism. cristiano, primero se tenían que convertir al Well, judaísmo. for a generation or two, you can Durante check una o that. dos generaciones se puede But when you verificar go 100 ese years down the linaje, line, pero cuando tratamos de hacer un it no rastreo a longer 100 becomes possible to años, check. ya es imposible So one of the verificar conversion esto. issues of the Entonces future uno de los problemas de la is going conversión en to el be futuro this. va a ser este. Can we accept Y la pregunta es, Jewish ¿podemos aceptar como judío someone nativo from the movements a alguien that que call proviene de them los Jewish, movimientos que even los if it's only on the considera basis judíos, of aun the si esa father's persona Jewish? solamente hereda el judaísmo a través de la línea And paterna? that is going to be a tremendous difficulty. Esa va a ser una And it could dificultad end up enorme resulting in a y complete podría tener break como between resultado certain movements in the Jewish en world. la separación absoluta entre diferentes One more thing movimientos that I del mundo wanted to say. judío. The second thing that this standard said is that a Y man la cannot be segunda converted cosa que if dice he's la not práctica circumcised. judía es que un Well, I want to hombre no say se the following. puede convertir a menos que In esté most of the Western circuncidado. world until fairly recently, En el mundo occidental it was hasta very hace relativamente common that poco era all men bastante were común circumcised, all que, boys que shortly after birth were todos los circumcised. varones recién So it was nacidos very fueran uncommon circuncidados. for No a era non-Jewish man to come común to a rabbi que un and hombre say, "I no want to convert," and for the judío rabbi to discover that the y man diga is que me not quiero convertir y circumcised. que el rabino descubra que ese hombre no estaba The- circuncidado. The amount of La cantidad circumcision in the non-Jewish world, de circuncisiones en is el going mundo no down and judío down. está cayendo and you can bet a lot of money y pueden apostar that the idea that in order for a man que to la convert, idea de que para que un he hombre has se got to be convierta circumcised, tenga que estar and the man circuncidado, is 23 years old y si or este hombre 25 tiene years old, 23 o 25 años, is not going to be so smilingly accepted. no va a ser tan And is sumariamente gonna create aceptada tremendous pressure and problems. y va a crear in una the presión Jewish y world. problemas enormes Now, I en el say to mundo you once judío. more, Les digo una vez más, les I repito, wish that I espero would be wrong estar about these things. equivocado al respecto de estas I cosas. hope that 75 years from now, Espero que or en 100 years from 75 now, we will o not en have 100 reached the años, point that I have just said. en el But I futuro, said espero that que I no am calling lleguemos my a talk to este you que les conversion acabo de issues, describir. past, present, and future. Pero como la And charla I se call it llama Los past problemas through the presentes, pasados y 14th century. futuros Present, de la showing conversión, the stricter view of the Ashkenazic el world presente in the- tiene la the- visión más the estricta 19th del and the mundo 20th ashkenazi century, and de finales del future, siglo my XX y de prediction los about comienzos what del types siglo of XX. issues Entonces mis may predicciones para el arise that futuro, at the moment nobody is worrying about. estas son las que me preocupan a mí y que creo que nadie se está preocupando. Reuven Hammer Ruben Hammer would be among those to estaría entre aquellos que hours and dedican days and weeks horas and y months días y and semanas y meses y años researching these questions, investigando estas investigating these preguntas, considering these questions, considerando estas preguntas and offering
a legal decision. tratando de ofrecer My un last fallo sentence is to legal. remind you of Y my first en el sentence. cierre les quiero recordar de mi My primera purpose oración. today El propósito was de mi not presencia el to día de render hoy legal no es decisions. para I darles was fallos interested only legales. in presenting the Solamente me sources, interesaba presentarles presenting las the fuentes, issues. las I preguntas, often los render legal problemas. decisions, En general but me that was toca not my goal fallar today. legalmente, pero ese no era mi My objetivo el goal día de was hoy. that you should understand Mi what objetivo are era que the lenient entiendan positions and cuáles what are they son based on? las What are the posiciones stringent menos positions estrictas and y what are they cuáles son based las on? más And estrictas y en qué se basan recognize that this can ambas, be a legitimate reconociendo Jewish legal controversy. que esta es una controversia Yes, judía I have a legal. but it is not Sí, relevant to me yo today tengo una to share posición that tomada, pero no es position with relevante que you. yo comparta esa I am posición con now ustedes el día humbly de hoy. apologetic Y that I have ahora gone me 10 disculpo minutes over the time allotted to me. enormemente de haberme I now will pasado leave to 10 those in minutos con charge of el this tiempo que me to whether to take asignaron. questions or not take questions. Así que les And I dejo will ahora la mute decisión a myself los for the moment. organizadores si quieren respuestas o no y Thank you, me Rabbi Ross, muteo, for silencio mi micrófono por el introducing these momento. sources and for illuminating Muchas some of gracias, Rabino the Roth, many por issues darnos that come up esas when we look at fuentes matters of conversion in the Jewish world. y Our time is short, presentar muchos de los and problemas que ocurren en we're el not going to be mundo able to judío take a con lot respecto a of las questions. I have several conversiones. No nos questions queda that mucho people have sent in tiempo already, and perhaps para just one, preguntas y de las que so nos we mandó have el a sense público, if así there que were questions. les voy a dar una First solamente para question representar a highlights todas las the que fact llegaron, that people do this for many que different reasons, and not only refleja around que issues of marriage. And some hay of the muchas razones problems para convertirse, no solamente el are matrimonio, less straightforward. algunas que And son menos the claras. question talks about what about Y people la who already pregunta consider dice, themselves Jewish? ¿qué pasa Because con aquellas personas historically que se they come consideran a sí mismas from judías? Porque a tradition that históricamente their family vienen de is una Jewish. tradición The judía, question quizás. specifically to people like the La Lemba in South persona Africa. se refiere, por ejemplo, a los Lemba en Sudáfrica. Could you talk a little bit about whether we ¿Podría can just consider contarnos those people Jewish sobre to begin with? si Or directamente at podemos what considerar a point esas personas como does the judías? question of conversion ¿O en become qué live momento to la people cuestión de la who they conversión se consider vuelve Jewish relevante para gente que ya and se the considera a sí Jewish misma world judía? doesn't really know what to think of them? Y que el mundo judío I got the realmente no question, sabe and qué pensar it al is an respecto. exceptionally complicated Es question. una And pregunta as you know, excepcionalmente difícil de Obadiah Yosef responder. was, Como ya sabes, Obadiah in one or Yosef, two cases at any rate, en was uno o dos extremely casos, lenient por lo menos, in that regard era muy and poco was estricto en prepared ese to consider sentido whole nations like y that de hecho Jewish, podía even considerar a though naciones enteras they como had judías, those people had no aunque esos history pueblos of no acceptance tenían of una what we gran call historia Jewish de law. aceptar lo que nosotros llamaríamos All right, ley and such understanding. judía. But the predominant position in Pero most la, of the la Ashkenazic world postura más was predominante en el mundo that ashkenazi, por lo we menos, would probably try es to do que tricky conversions for all of them. probablemente intentaríamos That is to hacer say, conversiones rápidas para cada uno de ellos assuming that the individualmente, men are asumiendo circumcised, que los hombres están take them all down to the river circuncidados, llevarlos a todos al and río dip in the river, y que se and take the sumerjan en women el down to the río, river and después dip llevar a las in the river mujeres al río, and que se say sumerjan that is ahí sufficient y to decir consider que, them all to be bueno, eso converted. es suficiente para que But se it los becomes considere conversos. exceptionally Pero la complicated. pregunta en sí es muy, pero muy And complicada. I'm saying that in a certain sense, Y en cierto 200 years from sentido, lo que now, estoy diciendo es que can I, in en theory, 200 conceive of años some group podríamos, en who teoría, says concebir a un grupo que we have considered ourselves Jewish for years diga, and nos years and venimos years, considerando a nosotros como and judíos when we desde hace do años y research, años what we y años, y discover is cuando that they consider themselves investigamos Jewish es que because se they consideran their judíos porque ancestors sus adopted ancestros patrilineal descent, which aceptaron has una no herencia de basis la línea in Jewish law. paterna que en la And ley that is judía going to no be está aceptada. exceptionally Y como te complicated. digo, And es if una one group decisión of Jews muy, says, pero muy well, we complicada. have Y si to un accept grupo de them as judíos Jews dice, los tenemos without que aceptar conversion, como judíos and aún sin another group of Jews convertirlos, says, y otro no, grupo de no, judíos that's not dice, acceptable, no, we no are es going to end up aceptable, dividing the vamos a Jewish terminar con una people. división dentro del pueblo judío. And that is a future that gives me nightmares Y ese es el pretty futuro regularly. que a mí me da pesadillas frecuentemente.
Thank you very much. Muchas Unfortunately, we don't have time gracias. for more questions, Desafortunadamente but no on the other tenemos hand, tiempo para más it just preguntas, illuminates how pero complicated the por subject el is otro and how lado much esto we nos da could una sensación talk de about cuán it, complicado and es este gives an tema y opening durante to cuánto tiempo already give podríamos a plug for discutirlos, next year's lecture. I don't even lo know if it cual ya nos exists, permite but promocionar una charla que no hopefully we'll existe, be pero que able to podría bring existir el año que you viene these sobre questions and more questions conversión y de gente at que some quiera time y in the esté future. interesada en estas In any cuestiones case, it's y time en for us adentrarse to aún move más on en to the ellas. final Así part of the que evening. I tenemos que would pasar a like la to última invite parte de Rabbi Philip esta Schein, noche con who el is rabino Philip the Schein, president of que Masorti es el Olami presidente de and Masorti Olamí the one who organizes us all and y all el of que our nos work organiza a and todos y a nuestro trabajo is responsible for a lot of the things y that es we do. responsable de And mucho de I'd lo que like to hacemos. invite Rabbi Schein to Así have que me the closing gustaría remarks and invitar al the rabino final Haim para que nos dé words of this evening. las palabras de Thank you, cierre de Raphael. esta noche. Muchas gracias, Reuben-Hammer Institute Rabino for Weiner, Masorti Jewish Learning. el What a Instituto perfect Hammer name para on so many el aprendizaje levels. judío. Es The un gran institute we nombre dedicate today en diferentes niveles. En el centers on conversion to instituto Judaism tenemos centros para and conversión al strengthening and facilitating judaísmo the en los que learning nos enfocamos en el and procedural fortalecimiento passageway del to Judaism aprendizaje y for our la potential conversión converts worldwide. tradicional para todos nuestros potenciales But our new conversos a nivel institute's name, mundial, pero el in a wider nuevo nombre de sense, nuestro instituto, en un sentido más memorializes the amplio, unbreakable link between recuerda Rabbi Reuven-Hammer, el Masorti Judaism, puente and Jewish learning. inquebrable entre el rabino Hammer, For me aprendizaje judío y personally, la comunidad and masortí. for so many Para of the mí hundreds joining personalmente in y today's para los launch, cientos que están Reuven was con our teacher. nosotros el día de hoy en este His lanzamiento, Rubén Israeli era nuestro society maestro, course at what was then eh, known as Neve Shechter era lo que introduced my fundó la rabbinical parte del Nevei school Shechter, classmates and me nos some presentó a 4.5 decades ago a to the mí y a mis opportunities and compañeros challenges hace más de 4 décadas con of las life oportunidades y los and desafíos de Israel, la vida en Israel, to which he had committed himself, a la que él body se and soul. había comprometido en His cuerpo y continuing to alma. teach us Su through his lectures, enseñanza his continua, newspaper desde sus columns, clases, his many sus significant artículos de books, diario, and I am su sure enorme that cantidad de 1,000 rabbis libros. already have on their Sé desks que entering más the de high miles de, holidays, de among many rabinos of deben his other tener esos libros publications. en His sus appearances in escritorios many of our y congregations, sus apariciones en nuestras almost always in the company congregaciones, of en his precious general, Rachel, en compañía including my de own su congregation a year amada before his Rachel, passing. aún Reuven's en mi continuing to teach congregación un us, año antes de su make his fallecimiento. name Reuben sigue forever inseparable enseñándonos y from su Jewish nombre es learning inseparable del at its aprendizaje most judío impassioned and en effective level. su nivel más Masorti Judaism, afectivo y pasional. as El one of the judaísmo builders and masortí, founders como of the uno de los Masorti movement fundadores from its earliest days del when it movimiento was desde still sus known as primeros días, Masorati, cuando se lo and conocía as a como founder of what was Masorati y then como known as Beit fundador Midrash, de lo que Limudei Hayahadut, en the ese momento se Institute of conocía como el Jewish Beit Studies, Midrash, el Instituto later to de become the Aprendizaje Schechter Judío, Institute. que después se convirtió en el Instituto Reuven played Schechter. a formidable role Rubén in tuvo un assigning rol its rightful place como on the map formador en of Israeli spiritual asignarle communities su and advanced lugar Jewish dentro learning, de las the comunidades Masorti espirituales Judaism. judías y promover And el his aprendizaje involvement in judío dentro Masorti de las communities comunidades worldwide, masortí y las comunidades masortí de reflected todo in el today's mundo, participation, represented a como lo true refleja su fulfillment of participación, Kimitzion Tetzei Torah, cumplen el the Kimitzion Medei promulgation of Torah, our la Torah promulgación de nuestra from Torah Yerushalayim to Arba desde Kanfot Jerusalén Haaretz, to the hasta far-flung corners todos los of the globe. rincones del mundo. And as one of my fellow past presidents of the Rabbinical Assembly, Y como Reuven-Hammer uno continually asserted de his mis role colegas que as a ha servido en rabbi's esta rabbi, posición, es teacher, un rabino de mentor, rabinos, es un advocate maestro, for so many of mentor, us throughout our defensor para careers. muchos de Yes, the nosotros en todas institute we nuestras launched today carreras. El instituto que could lanzamos el not día have de a more hoy fitting and no appropriate podría name. tener un The nombre Reuven-Hammer más Institute apto. for Masorti eh, Jewish Learning. Instituto Reuben Before I Hammer conclude, a para few important aprendizaje thank judío yous. masortí. First Antes de to cerrar, quiero my agradecer teacher, the teacher a of mi so many of us, maestro Rabbi y el Joe Roth, maestro for de his, as muchos de nosotros, always, el deeply rabino Roth, instructional and captivating que learning es session today. siempre tan My didáctico dear y friend, cautivó al Rabbi público Joel con Myers, sus palabras el for día de hoy, al cementing the rabino Joel shidduch Myers, between Masorti Olami por and the Hammer family, cementar el leading to the opening vínculo of the entre la Hammer Institute. familia Hammer
y la comunidad Masortí que llevó al aprendizaje a la fundación. Le quiero agradecer también a Mauricio Walter, presidente ejecutivo de la comunidad Masortí, por llevar esta visión a ser una realidad, además de todo lo que hace en su día a día. Y nuevamente al rabino Jaime Wiener, como por haber sido moderador como el día de hoy y como por su trabajo como director de Masortí en Europa, y gracias a Tejila Rubén. Sin ella no estaríamos aquí, por su trabajo en todos los días que nos permite seguir con nuestra misión en Masortí Olamí. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy, a todos los que han realizado donaciones para apoyar el trabajo del Instituto Hammer, y por último, nuestro mayor agradecimiento a la familia Hammer, a Rachel, a Laura Elisa, Angilel. Muchas gracias por su visión y su apoyo en torno al instituto llamado por su amado padre, y le queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por compartir a su amado padre, marido, abuelo, para las décadas venideras. Nos regaló su tiempo para construir nuestras comunidades, para motivarnos, para fortalecernos, para convertirnos en mejores judíos Masortí y en mejores personas. Les agradecemos profundamente, y que la memoria de esta persona tan querida para ustedes y para nosotros, Reuven Hammer, no solamente ha sido una bendición, sino que nos ilumine a medida que continuamos en este camino con la frente en alto. Toda roba para todos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Que tengan fuerzas y salud. Y toda roba para todos. Buenas noches.